¿Qué tal, chicos? Soy el profesor César Villena a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy es el tema de fracciones. Bien, chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. ¿Cuál es el área en metros cuadrados de un terreno rectangular? Si se sabe que, aumentando 3/10 partes de su largo y 1/13 partes de su ancho, el área del terreno aumenta en 480 metros cuadrados. Hacemos el bosquejo aquí del área inicial, donde las longitudes son A y L. Por aquí, la parte final, donde me dice que tanto el largo como el ancho han aumentado. ¿El ancho cuánto aumentó? El ancho aumentó en sus 1/13 partes. Entonces lo que tendríamos aquí sería A más 1/13 de A. Y el largo aumentó en sus 3/10 partes. Entonces aquí tendríamos L, el largo más 3/10 de L. Esto lo podemos resolver y nos daría ¿cuánto? 10 más 3, 13/10 L. Aquí también lo podríamos resolver y tendríamos 14A sobre 13. Aquí el área, sencillo, A por B, A por L, largo por ancho. En el final, el área nos dice que aumentó en 480. Entonces, esta área sería lo que ya era aumentado en 480. Pero esta área la podemos calcular. Esta área la podemos calcular. Sería largo, que ahora mide 13/10 por L, multiplicado por el ancho, que sería 14/13 por A. Esto sería igual a lo que ya teníamos aquí, A por L más 480. Simplificamos por aquí, 13 con 13 se simplifica, 14/10 tendríamos 1,4, A por L, L por A, igual a A por L más 480. A por L, envíalo a restar, lo que nos va a quedar es 0,4 A por L igual a 480. 0,4 lo enviamos a dividir y lo que tendríamos entonces es que A por L, 480 entre 0,4, 48 entre 4, 12, le aumentamos los dos ceros, 1200. Las unidades estaban en metros cuadrados, por lo tanto, la respuesta en metros cuadrados. ¿Cuál es el área en metros cuadrados del terreno rectangular? Ya lo tenemos calculado, 1200 metros cuadrados. Clave A. Ejercicio 2. Pedro tiene A más B soles. Si la fracción A entre B es equivalente a 39 sobre 96 y la diferencia positiva de los términos de la fracción es un múltiplo de 7, ¿cuántos soles como mínimo tiene Pedro? Bien, la fracción es equivalente a 39 sobre 96. 39 sobre 96 lo podemos simplificar. Sacando tercia tendríamos 13, sacando tercia tendríamos 32. Por ser equivalente lo multiplicamos por una constante entera positiva. Eso es lo mismo que la fracción A sobre B. Nos afirma que la diferencia positiva de los términos de la fracción es múltiplo de 7. La diferencia de los términos, en este caso, la diferencia positiva, B menos A, que sería 32K, menos 13K, la diferencia, 19K, es igual a un múltiplo de 7. El 19 no contiene al factor 7, entonces quien tiene que contener al factor 7 es el valor de K. K es un múltiplo de 7. Ahora me piden cuántos soles como mínimo. Lo que me están pidiendo es el valor de A más B mínimo. A más B mínimo.
El A más B, ¿quién sería A más B? 13K más 32K, lo cual resulta 45K. Yo busco que esta cosa, 45K, sea mínimo. Si 45K tiene que ser mínimo, el K tiene que ser el menor valor posible. El menor valor posible, tal que sea un múltiplo de 7, K igual a 7. Tenemos K igual a 7, lo único que nos queda es reemplazar. A más B mínimo sería 45 por 7, lo cual nos da 315. Tenemos la clave B. Ejercicio 3. Vanessa compró una caja llena de chocolates y los repartió a sus amigas Carla, Juana y Mariana de la siguiente manera. Carla recibió un séptimo del total de chocolates. Mariana recibió un sexto de lo que le quedó. Luego, Juana recibió un quinto del nuevo resto. Finalmente, Vanessa se comió la mitad de lo que sobró. Si dentro de la caja aún quedan 12 chocolates, ¿cuántos chocolates había al inicio? La sugerencia aquí es más rápido trabajarlo con lo que queda. Veamos el trabajo de lo que queda. Lo repartió a sus amigas de la siguiente manera. Carla recibió un séptimo del total. Si ya repartió un séptimo del total, ya repartió 1 de 7, lo que le está quedando son 6 de 7, 6 séptimos del total. Eso es lo que le va quedando. Luego dice, Mariana recibió un sexto de lo que quedó. Mariana va a recibir un sexto de esto que queda. Mariana va a recibir un sexto de esto. Si recibe un sexto, lo nuevo que queda tiene que ser 5 sextos. Si recibe 1 de 6, lo que queda son 5 de 6. Luego, Juana recibió un quinto del nuevo resto. Si Juana recibe un quinto, esto es el nuevo resto, todo esto de aquí es el nuevo resto. Juana recibió un quinto de todo esto. Si recibe un quinto, lo que queda tiene que ser 4 quintos. Entonces va quedando 4 quintos de la expresión que ya teníamos. El mismo procedimiento, dice, finalmente Vanessa se comió la mitad. Si se come la mitad, lo que tiene que quedar es la otra mitad, un medio. Y dentro de la caja aún quedan 12 chocolates. Esto que queda es 12. Con esto el procedimiento se vuelve bastante sencillo. Debemos simplificar. 5 con 5, 6 con 6, mitad 1, mitad 2. Mitad 6, mitad de 12 es 6, por 7, el total de chocolates tendría que ser 42. ¿Cuántos chocolates había al inicio? Clave C, 42. Ejercicio 4. En un teatro solo hay asientos de platea y galería. En una función se vende 2/3 de los asientos de platea y 4/7 de los asientos de galería. Si hay tantos asientos de platea como de galería, ¿qué fracción del total de asientos del teatro no se vendieron en esa función? Veamos aquí, podemos trabajarlo así. Aquí es importante lo que nos dice, hay tantos asientos de platea como de galería. Vamos a tener aquí total de asientos. Al total de asientos lo vamos a denominar 2A. Entonces, de esa manera estamos diciendo que en platea hay A asientos y en galería también hay A asientos. Son tantos los asientos de platea como los de galería. Ahora, ¿cuánto es lo que queda? ¿Cuánto queda en platea? En platea se vende 2/3. Si se vende 2/3, lo que queda es 1/3. 1/3 de A. En galería, ¿cuánto será lo que queda? Bastante sencillo. Te dice, se venden los 4/7. Si se vende 4 de 7, lo que me estaría quedando son 3/7. ¿Cuánto es lo que queda al total? Tendríamos que sumar esto. Lo que queda sería la suma
lo que queda en total, 1/3 de A, más 3/7 de A, 7 y 9, 16, 16 21avos de A, pero debemos tener en cuenta la pregunta, ¿qué fracción del total? Es decir, ¿qué fracción del total? ¿Qué fracción de 2A? Démosle forma a esta respuesta. Mi total tiene que ser 2A, entonces tiene que aparecer aquí, una fracción de 2A. Para que aparezca 2A he sacado el factor 2 al 16, entonces nos va quedando 8 21avos. ¿Qué fracción del total es lo que queda? Lo que queda son 8 21avos. Clave A. Ejercicio 5. Determine la suma de los numeradores de todas las fracciones irreductibles con denominador 108 que sean mayores que un doceavo y menores que un sexto. A ver, la fracción es de la forma A sobre 108. Tiene que ser mayor que un doceavo y menor que un sexto. La fracción nos dice que es irreductible. A sobre 108 tiene que ser irreductible. A ver, si es irreductible, A no debe tener factores en común con 108. Para eso expresemos el 108 en forma canónica. 108 en forma canónica es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Por aquí despejemos el valor de A. A mayor 108, multiplicamos todo por 108. A mayor que 9 y menor que 18. Entonces, los posibles candidatos a A serían mayores que 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y lo dejamos en 17 porque A debe ser menor que 18. Lo que vamos a hacer ahora aquí es eliminar aquellos que tengan factor 2. Eliminamos a los que tengan factor 2, por lo tanto el 10, el 12, el 14 y el 16. Luego debemos eliminar a los que tengan factor 3. Eliminamos a los que tienen factor 3, que sería el 15. Los únicos que nos estarían quedando serían entonces 11, 13 y 17. A puede tomar esos valores. A finalmente puede tomar los valores de 11, 13 y 17. Pero lo que nos solicitan es la suma de todos esos valores. Entonces por aquí tenemos ya la suma. 11 más 13 más 17, 41. Clave B. Ejercicio 6. Fabián reparte todo el dinero que tiene entre sus 4 sobrinos, de manera que el primero, segundo y tercero recibió la cuarta, quinta y séptima parte del total respectivamente. Además, el cuarto sobrino, llamado Jaime, recibió 44 soles más que el primero. ¿Cuántos soles recibió Jaime? A ver, veamos aquí. Al total del dinero lo vamos a llamar T. El primero, segundo, tercero recibió, el primero recibió la cuarta parte. El primero recibe un cuarto del total. El segundo, la quinta parte, más un quinto del total. Y el tercero recibió la séptima parte, más un séptimo del total. Hasta el momento, lo que se ha repartido, podemos sumarlo mínimo de 4, 5, 7, 140. Podemos sumar esto, tendríamos por aquí 35T más 28T más 20T, lo cual nos daría 83T sobre 140. Esto es lo que ya se repartió. Ya se repartió entre ¿quién? Entre los 3 primeros sobrinos. Si ya se repartió eso, lo que queda, ¿cuánto tendrá que ser? O lo que falta repartir.
lo que falta repartir tendría que ser, si ya se repartió 83 de 140, lo que falta es 57 de 140. Eso es lo que falta repartir. Pero eso que falta repartir es lo que recibe el cuarto sobrino. ¿Por qué? Porque él repartió todo. Esto que falta repartir es lo que va a recibir el cuarto sobrino. Y aquí tenemos la información. El cuarto sobrino, llamado Jaime, recibió 44 soles más que el primero. Es decir, eso que faltaba repartir, 57t sobre 140, lo que le toca al cuarto sobrino, que es igual a 44 soles más de lo que recibió el primero. Es decir, un cuarto de t más 44. Por aquí homogenizamos, tendríamos 57t sobre 140, igual para homogenizar por 35, 35t sobre 140 más 44. Pasamos a restar, tendríamos 22t sobre 140 igual a 44. 22, nos queda 2, 2 por 140, entonces el valor de t es 280. Pero ojo, lo que nos piden es cuánto recibió Jaime. Por aquí finalmente entonces lo que recibe Jaime. ¿Cuánto es lo que recibe Jaime? Jaime recibe 44 soles más que el primero, es decir, un cuarto de 280 más 44, lo cual resultaría 114. Lo que recibe Jaime entonces es 114. Clave D. 7. Un grifo A llena de agua un reservorio vacío en 60 horas. Un grifo B en 120 horas. Y un grifo C desagua el mismo reservorio lleno en 240 horas. Si estando vacío el reservorio, se abren los grifos A, B y C en ese orden, en intervalos de 2 horas, ¿en cuántas horas se llenará el reservorio desde que se abrió el grifo A? A ver, esta situación ya lo conocemos. A lo llena en 60 horas. B lo llena el reservorio en 120 horas. Y C lo vacía en 240 horas. Cuando tengamos esta situación debemos reducir el trabajo a 1 hora. Entonces, en 1 hora, ¿qué es lo que hará el grifo A? En 1 hora lo que llena es 1/60. El grifo B lo llena en 120 horas. Si todo lo hace en 120 horas, en 1 hora lo que llena será 1/120. Lo mismo para el grifo C. En 1 hora vacía 1 sobre 240. Ahora, veamos aquí la situación. Nos dice, estando vacío el reservorio, se abren los grifos A, B y C, en ese orden, en intervalos de 2 horas. Es decir, primero va a funcionar el grifo A. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 horas. Va a funcionar A solito durante 2 horas. En 1 hora llena 1/60. En 2 horas, ¿qué es lo que llenará? 2 veces 1/60. Pero pasadas esas 2 horas se va a abrir el grifo B. Entonces van a estar funcionando los dos juntos. Va a estar funcionando el grifo A, que hace 1/60, y va a estar funcionando el grifo B, que hace 1/120. Van a estar funcionando los dos juntos. Nuevamente, ¿durante qué tiempo? Durante 2 horas. Luego de esas 2 horas se abre el grifo C. Por lo tanto, van a estar funcionando los 3 grifos. El grifo A, que llena 1/60, el grifo B, que llena 1/120, y el grifo C, que vacía o quita, en este caso,
1 sobre 240. Pero ahora necesito, dice aquí la pregunta, ¿en cuántas horas se llenará el reservorio desde que se abrió el grifo A? Yo quiero que se llene. No sé cuántas horas va a estar, lo vamos a llamar X horas. Pero quiero que se llenen. Si se tiene que llenar el reservorio, no va a ser la mitad, no va a ser la tercera parte. Lo que tiene que ser es la unidad. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es operar. Tendríamos 1 sobre 30 más 2 sobre 40 más X sobre 48. Todo ello igual a 1. Tendríamos entonces 1 sobre 12 más X sobre 48 igual a 1. Entonces, X sobre 48 igual pasamos a restar 11 doceavos. Entonces, con esto ya podemos determinar el valor de X. El valor de X sería doceava 1, doceava 4, 4 por 11, 44. 44 horas han estado funcionando los tres juntos, pero me piden en cuántas horas se llenará desde que se abrió el grifo A. Por lo tanto, debo considerar estas 2 horas iniciales y estas otras 2. Tendríamos entonces por aquí que el tiempo total sería ya la suma. 44 horas más las 2 horas que estuvieron A y B, más las 2 horas que estuvo solo A, lo cual nos daría 48 horas. La clave D. Ejercicio 8. Una pieza metálica se procesa en 3 etapas. En la primera se le añade acero, aumentando el peso de la pieza en su cuarta parte. En la segunda, al efectuar algunos cortes y agujeros, pierde 1/10 del peso obtenido después de la primera etapa. Y en la tercera, se añade nuevamente acero, aumentando el peso obtenido después de la segunda etapa en sus 3/7 partes. Si luego de las 3 etapas dicha pieza metálica aumentó en total su peso en 340 gramos, ¿cuántos gramos pesaba al inicio? A ver, nuevamente aquí la sugerencia es trabajar con el peso que queda. Peso inicial vamos a llamarlo X. Al inicio tenía un peso de X. ¿Cuánto será lo que queda? A ver, en la primera etapa se le añade acero aumentando el peso de la pieza en su cuarta parte. Es X. Si le aumento un cuarto, tendría X más un cuarto de X, lo cual resultaría 5 cuartos de X. Entonces, lo que va quedando son 5 cuartos de X. ¿Qué sucede en la segunda etapa? Al efectuar algunos cortes y agujeros, pierde 1/10 del peso obtenido. Si pierde 1/10, pierde 1 de 10, lo que queda son 9 décimos de lo que ya se tenía. Y en la tercera etapa se añade nuevamente acero, aumentando el peso obtenido en sus 3/7. Si aumenta 3/7, yo tengo A más los 3/7 de A, me daría 10/7 de A. ¿Ese A quién es? Toda esta expresión que tenemos acá, de lo que iba quedando. Si aumenta sus 3/7, entonces lo que tenemos son 10/7. Y eso es lo que queda al final. Pero lo que queda al final nos dice, aumentó en total su peso en 340. Por ende, esto tendría que ser X más 340. Lo único que nos queda aquí ahora es operar. A ver, podemos simplificar 10 con 10 y creo que no hay más por simplificar. 45 X sobre 28 igual a X más 340.
Pasámoslo a restar y tenemos 17 entre 28x igual a 340. Y aquí el valor de x sería de inmediato 17 me queda 20 por 28, 560 gramos. Lo que nos pedían era cuántos gramos pesaba al inicio. Al inicio pesaba 560 gramos. Clave A. Ejercicio 9. 3 reglas de 50 centímetros de longitud están graduadas uniformemente. La primera, cada 3/5 de centímetro. La segunda, cada 9/25. Y la tercera, cada 21/35 centímetros. Si se hace coincidir a las 3 reglas en la marca del 0, ¿cuál es la mínima longitud no nula de coincidencia en centímetros? A ver, las 3 reglas coinciden en el 0. La primera está marcada cada 3/5. Tendrá marcas por aquí. Marcas cada 3/5. La segunda, cada 9/25. Vamos a suponer que son por aquí. Y la tercera, cada 21/35. Para que coincidan las marcas, ¿qué debe suceder? Para que coincidan las marcas, ¿qué debería estar sucediendo? Que esos 3 puntos van a coincidir. Pero todos los puntos que están aquí, son múltiplos ¿de quién? Múltiplos del 3/5. Todas las líneas que están marcadas por aquí, si la regla está marcada cada 9/25, todos los puntos que están aquí son múltiplos de 9/25. Y bajo el mismo razonamiento, todas las marcas que están en la tercera es cada 21/35, entonces múltiplos de 21/35. Si coinciden, ¿coinciden en quién? Coinciden en un x que es múltiplo común. Y muy aparte quiero que sea mínimo. Ese x tendrá que ser entonces mínimo común múltiplo de todos estos valores. 3/5, 9/25 y 21/35. Para calcular el mínimo común múltiplo, sencillo, mínimo de los numeradores, lo cual tendríamos mínimo común múltiplo de 3, de 9 y de 21. En el denominador, máximo común divisor de 5, 25 y 35. Lo cual nos daría el máximo bastante rápido de calcular, 5, el mínimo 3, 9 contiene el 3, 21 contiene 3, pero no 7. 9 por 7, 63. 63/5. Lo único que nos queda es dividir por la naturaleza de las claves y esto nos da 12,6. Entonces, la mínima longitud no nula de coincidencia será 12,6, clave B. Ejercicio 10. Antonio, Belisario y Carlos, trabajando juntos, pueden cosechar un campo de maíz en M días. Si para cosechar la tercera parte del campo, trabajando solos, Antonio, Belisario y Carlos demoran M-1, M+1 y M+1 días respectivamente, ¿cuántos días tardará Antonio en cosechar todo el campo trabajando solo? A ver, nuevamente, Antonio, vamos a denominarlo A, Belisario, vamos a denominarlo B, y Carlos, vamos a denominarlo C. Juntos lo hacen en M días. Para cosechar la tercera parte del campo trabajando solos, Antonio demora M-1. Entonces, aquí, la tercera parte lo realiza, o directo, ¿no? La tercera parte en M-1. Lo mismo con Belisario. La tercera parte en M+1. Y para Carlos,
la tercera parte en m más 1 también. ¿Cuántos días tardará Antonio en cosechar todo el campo trabajando solo? A ver, pero aquí nos dicen para cosechar la tercera parte trabajando solos. Cuando hacemos nuestra reducción, entonces, ¿lo hará en cuánto? Vamos a tenerlo aquí de una vez la suma. 1 sobre m menos 1. ¿Más quién? B lo hará en 1 sobre m más 1. C en 1 sobre m más 1. Pero recuerda que están haciendo la tercera parte. Entonces, 1 sobre 3. Juntos lo pueden hacer en m días. Entonces, en un día lo que harán es 1 sobre m. Ya está. Antonio lo hace en m menos 1 días. En un día, 1 sobre m menos 1. Belisario lo hace en m más 1. En un día, 1 sobre m más 1. De igual manera para Carlos. Juntos lo hacen en m días. Entonces, en un día lo que estarán haciendo es 1 sobre m. Lo que vamos a tener aquí es que operar estas fracciones. A ver, al operar estas fracciones, lo que tenemos mínimo común múltiplo, m menos 1, m más 1. Por aquí, al dividir, se cancela el m menos 1, nos queda m más 1, más, al cancelar, m menos 1, y nuevamente m menos 1. El 3 lo enviamos de una vez a multiplicar, tendríamos 3 sobre m. El resto solo operaciones. A ver, 3m menos 1 sobre m menos 1 por m más 1 igual a 3 entre m. Continuamos con esta operación, con un poco de paciencia, tendríamos 3m cuadrado menos m igual a 3 por la diferencia de cuadrados, que sería m cuadrado menos 1. Tendríamos 3m cuadrado menos m igual a 3m cuadrado menos 3. Entonces, el valor de m es igual a 3. Ahora nos preguntan, ¿cuántos días tardará Antonio en cosechar el campo trabajando solo? Mira, la tercera parte lo hace en m menos 1. Entonces, la tercera parte, aquí podemos anotar la tercera parte lo realiza en 3 menos 1, 2 días. La tercera parte lo hace en 2 días. Para hacerlo todo sería 3 veces esa cantidad. Por lo tanto, todo lo realiza en 6 días. Tenemos la clave C. Ejercicio 2. Calcule la menor suma de los términos de una fracción equivalente a 5 sobre 13, de modo que el producto de sus términos sea un múltiplo de 25. Veamos aquí. Tenemos nuestra fracción de la forma a sobre b, equivalente a 5 sobre 13, entonces 5 sobre 13 multiplicamos por una constante cada uno de los términos. El producto de sus términos, ¿quién sería el producto de sus términos? Bueno, sería 5k por 13k. 5k por 13k, lo cual nos da 65k al cuadrado. Y por dato, el producto de sus términos es múltiplo de 25. Ya sabemos que en el 65 hay un factor 5, por lo que acabamos de multiplicar. Ahora, si yo quiero la menor suma,
A más B mínimo, el A más B mínimo es 18K. Para que esta suma sea mínima, lo que tiene que suceder con el valor de K es que también debe ser mínimo. Debo multiplicarlo por un menor valor al 18. Aquí ya hay un factor 5. Para ser múltiplo de 25, lo único que le falta es un factor 5. Por ende, el K mínimo tiene que ser 5. Si el K mínimo es 5, ya tenemos el A más B mínimo. Es 18 por 5. 18 por 5, 90. Clave D. Ejercicio 4. Dentro de 5 años, la edad de Juan será igual a la edad que Manuel tiene ahora. Si dentro de 12 años Juan tendrá 5/6 de la edad que entonces tendrá Manuel, halle la suma de las edades actuales de Juan y Manuel. A ver, podemos hacer aquí un esquema que nos ayude a ubicar los datos. Ponemos por aquí Juan, por aquí Manuel. La edad actual, la edad dentro de 5 años y por aquí la edad dentro de 12 años. A ver, entonces aquí te dice, dentro de 5 años la edad de Juan será igual a la edad que Manuel tiene ahora. Ahora Manuel tiene A. Dentro de 5 años Juan tendrá esa edad, es decir, aquí en la columna dentro de 5 años. Entonces, si del tiempo actual a dentro de 5 años, Manuel tendrá A más 5. Y para Juan, estoy retrocediendo 5 años, por lo tanto será A menos 5. Dentro de 12 años, Manuel tendrá A más 12 y Juan tendrá A más 7. Ahora que ya tenemos todo, lo que tenemos que hacer es ver la parte comparativa. Dentro de 12 años, dice, Juan tendrá 5/6 de la edad que entonces tendrá Manuel. Entonces lo que vamos a tener aquí, Juan A más 7 igual a 5/6 de la edad que entonces tendrá Manuel. Aquí ya sería sencillo, tendríamos 6A más 42 igual a 5A más 60. Pasamos a restar 42 a 60, 18. Lo que nos piden es la suma de las edades actuales, es decir, nos piden esta suma. Esta suma tendría que ser 2A menos 5, lo cual sería 36 menos 5, 31. Clave D. Ejercicio 6. Un pedazo de alambre que mide L centímetros de longitud se divide en 3 partes desiguales. Si la primera es menor que 1/5 de la longitud, la segunda menor que 1/6 de la longitud y la tercera mide 70 centímetros, halle el mayor valor entero que puede tomar L. A ver, la primera parte, vamos a ponerlo aquí. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La primera parte voy a suponer que mide A, la segunda que mide B y la tercera mide 70. Debería cumplirse entonces de que A más B más 70 tendrá que ser igual a toda la longitud. Pero me dicen que esa primera parte es menor que 1/5 de L. La segunda es menor que 1/6 de L. Y obviamente la 70 lo igualo a 70. Bueno, 70 igual a 70, no tengo aquí ninguna complicación. Entonces, ¿qué sucedería cuando sumamos todo esto? A ver, tendríamos 70 más A, en el mismo orden, para no complicarnos, A más B más 70 menor que ¿quién? Que 1/5 L
más un sexto L más 70. Entonces, a ver, si sumamos todo ello, tendríamos 11L sobre 30 más 70 mayor que A más B más 70. Ahora, A más B más 70, esto lo conocemos. A más B más 70, ¿quién es? Eso es L. Entonces, lo que vamos a tener por aquí ahora, ¿quién sería? Sería L menor que 11 entre 30L más 70. Pasamos esto a restar, tendríamos, a ver, L menos 11L entre 30 menor que 70. 19 L entre 30 menor que 70. Entonces aquí lo único que nos queda, pasar a multiplicar, no se puede simplificar. Entonces L menor que 2100 dividido entre 19. L menor entonces que 110,5. Y continúa, creo. L menor que ello y me piden el mayor valor entero que puede tomar L. Lo más grande entero que podrá tomar L será 110. Clave C. Ejercicio 8. Dos grifos llenan de agua un tanque vacío. El primero lo puede llenar en 50 horas y el segundo en 40 horas. Estando el tanque vacío se realiza el siguiente proceso. Se abre solo el primer grifo durante 15 horas y se cierra. Después se abre solo el segundo durante 16 horas y se cierra. Luego se retiran 900 litros del tanque. Finalmente se abren ambos grifos simultáneamente durante 10 horas y se cierran. Si no se desperdició agua y al final el tanque se encuentra lleno, ¿cuál es la capacidad del tanque en litros? A ver, ya lo podemos hacer de manera directa. El primero lo puede llenar en 50 horas. Entonces, en una hora, lo que hará que será un 50avo. Por aquí entonces, durante una hora hace un 50avo del total. O podemos ponerlo ya directo, total entre 50. Pero no va a estar abierto durante una hora. El primero se abre durante 15 horas. Entonces 15 veces lo que hace en una hora. Y se cierra. Ya no va a funcionar. Después se abre el segundo grifo durante 16 horas. El segundo grifo lo llena en 40 horas. En una hora lo que hará será un 40avo del total. Pero va a estar funcionando durante 16 horas. Por 16 horas. Luego de ello, dice, se retiran 900 litros, es decir, le quitamos 900 a lo que ya se tiene. Finalmente se abren los dos grifos en simultáneo durante 10 horas. Durante 10 horas van a estar en simultáneos llenando la 50ava parte y la 40ava parte. Funcionan en simultáneo. No se desperdició y al final el tanque se encuentra lleno. Es decir, todo esto que han llenado tendrá que ser igual al total. Lo único que nos queda finalmente planteada la ecuación es operar. Tendríamos por aquí, si simplificamos, quinta 10, quinta 3, 3 décimos, aquí 4 décimos, 7 décimos. 7 décimos del total, menos 900, más, ¿qué tendríamos por aquí? 9 veinteavos. Simplificamos los ceros, 9 veinteavos del total. Toda esa suma igual al total. 14 sobre 20 más 9 sobre 20, 23t
sobre 20 menos 900 igual al total. Entonces tendríamos 3 veces el total sobre 20 igual a 900. Lo único que nos queda ya es encontrar esa capacidad total. Tercia 300, 300 por 20, 6000. Entonces la capacidad total del tanque es de 6000 litros. Clave A. Ejercicio 10. Una empresa constructora encomienda un trabajo por partes iguales a 2 grupos de 20 obreros cada uno. Al cabo de 40 horas, el capataz observa que el primer grupo ha terminado su parte, en tanto que el otro grupo ha realizado los 3/4 de su parte. Si lo que queda por hacer se debe terminar exactamente en 10 horas, ¿cuántos obreros del primer grupo deben trabajar junto a los del segundo grupo? Entonces, lo que vamos a tener por aquí, primer grupo. El primer grupo lo realiza en 40 horas. En 40 horas hará todo su trabajo. En una hora, entonces, esto ya lo conocemos, en una hora lo que realiza será un 40avo. El segundo grupo en 40 horas lo que hace no es todo, sino solamente ha hecho 3/4 de la obra. Entonces, ¿qué es lo que hará en una hora? En una hora lo que realiza será 3, dividimos entre 40, 3/4 entre 40, 3 sobre 160. Ya está. Ya tenemos lo que hacen ambos grupos en una hora. ¿Qué es lo que harán juntos en 10 horas? Juntos en 10 horas. El primero que hará 10 veces 1 sobre 40. 10 veces 1 sobre 40. El segundo grupo que hará 10 veces 3 sobre 160. Pero ojo, ten en cuenta que del primer grupo no están trabajando todos. Del primer grupo no van a trabajar todos, porque justamente es lo que nos preguntan. ¿Cuántos obreros del primer grupo deben trabajar junto a los del segundo? Del primer grupo entonces va a trabajar una fracción. Vamos a llamarlo F. Una fracción del primer grupo. Solamente una fracción. Pero en esas 10 horas lo que tienen que hacer es lo que falta. Si ya realizaron 3/4, lo que falta es 1/4. Entonces, lo que tendríamos aquí sería F dividido entre 4 más 3 dividido entre 16 igual a 1/4. Pasamos esto a restar, tendríamos F entre 4, 1/4 menos 3 sobre 16, lo cual nos daría un 16. Entonces, la fracción resulta ser 1/4. 1/4 del primer grupo, pero el primer grupo, o en todo caso, cada grupo tiene 20 obreros. Si cada grupo tiene 20 obreros, la cuarta parte de 20 sería 1/4 de 20, 5 obreros. Tendríamos entonces la clave D. Muy bien chicos, eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Espero sea de su agrado.